llegue con la aplicación del procedimiento que se verá enseguida, pues sean los adecuados. Entonces, para obtener las fórmulas que vamos a ocupar, pues se tiene la estructura, que en este caso pues es una viga. Como se puede ver, pues es una viga hiperestática. Entonces, el principio de superposición dice que la suma de dos o más estructuras, tratándolas por separado, y a la suma se refiere con con la suma de todos los efectos posibles en cada una de las estructuras. Da lo mismo que si tratamos a la estructura en su conjunto desde el principio. Ahora, o de manera inicial. Entonces, haciendo uso de este principio, es que se plantean estas estructuras, ¿sí? Vemos que la estructura hiperestática original tiene, bueno, dos apoyos fijos en este caso. Y al retirarlos, como se puede observar en la estructura justo de abajo, en esta, se obtiene una estructura isostática, ¿sí? Entonces, al retirar estos dos apoyos, obtenemos esta estructura, pero el objetivo de aplicar el principio de superposición es obtener de alguna manera otras estructuras para regresar a la estructura original a partir del análisis de la estructura en la que quitamos los dos apoyos que me volvían a la estructura hiperestática. Entonces, para cada apoyo retirado tenemos una estructura, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, como se puede observar aquí, debido a las fuerzas originales, la estructura en la cual se quitaron los apoyos, pues va a tener cierto perfil de desplazamientos que está indicado por esta línea amarilla. Entonces, el desplazamiento en este extremo debido a retirar este nodo, pues está representado con este símbolo. Lo mismo aquí, este desplazamiento está representado con este otro símbolo. Y entonces, para regresar a este punto a su posición original, o sea, esta que está indicada por este apoyo, lo que hacemos es colocar una fuerza justo en ese lugar. Ahora, en este caso, si aplicamos esta fuerza, pues con cierta magnitud podremos regresar a la posición original de ese punto de la estructura. El problema va a ser que, en general, donde estaba el otro apoyo, pues no vamos a regresar a la posición original. Entonces, para salvar esa dificultad, lo que hacemos es plantear otra estructura, por eso es que aquí tenemos una nueva estructura, donde se ponga una fuerza, de modo que ese punto regrese justo a donde estaba originalmente en la estructura hiperestática planteada desde el inicio. El detalle es que si aplicamos estas dos fuerzas por separado, en general no vamos a obtener los desplazamientos adecuados para que al sumarse al desplazamiento originado en la estructura que contiene las cargas reales, pues se obtengan los puntos originales de esas ubicaciones de la estructura. Entonces lo que se hace es considerar una magnitud unitaria en cada uno de los puntos donde se va a aplicar la fuerza y se multiplica por un factor adecuado. Entonces,
Haciendo la suma de desplazamientos tendríamos lo siguiente. En este punto tendríamos que el desplazamiento provocado por la estructura que contiene las fuerzas originales más el desplazamiento, pero multiplicado por el factor adecuado para esa estructura, más el otro desplazamiento, multiplicándolo por el segundo factor, nos tiene que dar el desplazamiento original que tenía ese apoyo en la estructura hiperestática original. Lo mismo puede decirse para el otro conjunto de desplazamientos. Entonces, de esta manera, obtenemos un conjunto de ecuaciones, de modo que las incógnitas sean estos factores por los cuales multiplicamos esta fuerza unitaria original. Ahora, estos factores lo que me van a representar en realidad son las reacciones de la estructura hiperestática que estaba tratando al principio. Es decir, estos factores son los valores de las reacciones que quité originalmente para plantear esta nueva estructura que ya es isostática, ¿sí? Entonces, de manera compacta, este sistema de ecuaciones lo podemos representar de esta manera. Aquí cada término de la ecuación nos representa lo siguiente, ¿sí? Este vector o esta matriz de n por 1 nos indica los desplazamientos en la estructura isostática generada a partir de haber retirado cierto número de fuerzas en la estructura hiperestática original. Este término se le llama matriz de coeficientes de flexibilidad, puesto que, como ustedes pudieron observar en el material, al imponer una fuerza unitaria en una estructura, el desplazamiento correspondiente se le llama precisamente flexibilidad. Ahora, un vector de incógnitas donde los factores obtenidos al resolver esta ecuación son los valores de las reacciones que se quitaron para formular a la estructura isostática que me va a servir para desarrollar el método. Y este vector es el vector de desplazamientos impuestos a cada uno de los apoyos de la estructura original, ¿sí? Ahora, también como pudieron revisar en el material, al final los coeficientes de flexibilidad son desplazamientos. Entonces, tanto estos términos como estos otros los podemos encontrar con la siguiente fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula es la que se utilizó para el método de trabajo virtual, y obviamente estoy considerando aquí estructuras que tienen momento flexionante como uno de sus elementos mecánicos. Para estructuras que tengan otro tipo de elementos mecánicos, pues nada más hay que tomar la fórmula correspondiente. Por otro lado, si se dan cuenta, con este procedimiento obtuvimos únicamente el valor de estas dos reacciones. Para obtener las que me faltan, a esas fuerzas les voy a llamar fuerzas faltantes, y es una suma de tres cantidades. De las reacciones de la estructura isostática original, la que contiene las cargas reales, a eso le voy a poner un subíndice 0, más una matriz que va a contener las reacciones de las estructuras donde obtuve los coeficientes de flexibilidad.
y estos multiplicados por los factores adecuados que dijimos al principio para desarrollar esta fórmula. Ahora, esos factores, si se dan cuenta, se repiten aquí, ¿sí? Entonces, el conjunto de fórmulas para aplicar el método de flexibilidades es esta, junto con estas dos. Las básicas son estas dos primeras, porque me permiten obtener el valor de las reacciones, de modo que al conocer esos valores, la estructura original ya se puede resolver con los principios de la estática que ya se conocen, pues para cualquier tipo de estructura, ¿sí? Entonces, para comprender mejor estos conceptos, lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo sencillo, pero no por sencillo significa que lo vamos a resolver de manera muy rápida. Vamos a dar la mayor cantidad de detalles que se puedan. El primer ejemplo que vamos a resolver es este. Al principio tiene cierta similitud con el método del trabajo mínimo que ya vimos anteriormente. Es decir, que vamos a tener que obtener el grado de hiperestaticidad. Siempre que las fuerzas que me vuelven a la estructura hiperestática sean originadas por causas externas, en este caso por las reacciones, la fórmula es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio. Entonces, para esta estructura, ¿cuántas reacciones tiene este apoyo? Este. 3. 3. Entonces, acá tenemos 3 reacciones. Y obviamente, como este es el mismo apoyo, pues tiene la misma cantidad de reacciones. Ahora, este comentario que voy a mencionar es solo aplicable a vigas que no tengan fuerzas horizontales aplicadas, o más bien paralelas al eje de la viga, ¿sí? Si se dan cuenta, este es el caso, puesto que no hay fuerzas, digamos, por decirlo así, horizontales. Entonces, cuando tengamos vigas planteadas de esta manera, podemos omitir la fuerza que es paralela al eje de la viga, ¿sí? Si se dan cuenta en este caso, entonces el número de reacciones disminuye y podemos suponer que esas fuerzas que se quitaron tienen un valor igual a 0. Entonces, de esta manera el número de reacciones son 4 y ecuaciones de equilibrio serían 3, pero como quitamos una dirección, o sea, una fuerza en el sentido horizontal, entonces quedan únicamente 2. De modo que para esta estructura tenemos un grado hiperestático igual a 2. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Por qué dijo que las íbamos a quitar, profe? Lo que pasa es que no hay fuerzas aplicadas en el sentido paralelo al eje de la barra. Entonces, si consideramos esas reacciones, vamos a llegar al resultado de que esas fuerzas, las horizontales, valen 0. Pero esto siempre se puede hacer mientras no haya fuerzas externas o fuerzas aplicadas paralelas al eje de la viga. Si hay una, Ok. si hay una fuerza aplicada, entonces ya tienen que considerarse todas las reacciones, ¿sale? Y esto nada más es en vigas.
Bueno, ya tenemos el grado de hiperestaticidad. Ahora, ¿este número para qué me sirve? Significa en realidad que hay dos fuerzas que me están volviendo la estructura hiperestática. Entonces, esto me lleva al siguiente paso, a la determinación de esas fuerzas que me están volviendo a la estructura hiperestática. Es decir, que en este contexto le llamamos fuerzas redundantes. El número de fuerzas redundantes es igual al grado hiperestático. Por lo tanto, ¿cómo determinamos las fuerzas redundantes? Hay que tener claro primero que debe de ser el número igual al grado hiperestático. Es decir, que si quisiera volver a la estructura isostática, debo de retirar dos fuerzas. Ahora, ese es el procedimiento para determinar las fuerzas redundantes. La única condición es que al quitar esas fuerzas, la estructura evidentemente me tiene que quedar isostática, pero también estable. Ahorita vamos a determinar varias posibilidades para hacer la elección de las fuerzas redundantes. A ver, debemos de quitar dos fuerzas. ¿Cuál de estas cuatro quisiera, o cuáles de estas cuatro quisieran quitar? Los momentos. Mira, si quitamos los momentos, si quitamos este y quitamos este, equivaldría a tener aquí un apoyo fijo, porque no estamos considerando la fuerza horizontal, y aquí también. Como no estamos considerando la fuerza horizontal, pues estas reacciones pues las podemos suponer como cero, y observen que la estructura que quedó es isostática, y la estabilidad la aseguramos al realizar algunos cálculos, pero seguramente ustedes en estructuras isostáticas resolvieron vigas de este tipo. Entonces, la estructura que quedó es efectivamente isostática y también estable. Por lo tanto, si a este apoyo le llamamos A y a este apoyo le llamamos B, entonces, al quitar esas dos fuerzas, significa que las fuerzas redundantes es el momento en A y el momento en B. Esa es una elección adecuada, ¿sí? Otra opción que me pudieran dar, ¿cuál podría ser? ¿Se podría quitar una fuerza vertical y un momento? También, esa es otra posibilidad. Por ejemplo, si quitamos esta fuerza vertical y aquí quitamos un momento, pues lo que nos quedaría aquí es un apoyo guiado. Y lo que nos quedaría acá, como ya vimos, es un apoyo fijo. Entonces, esta estructura también es isostática y estable. Si accedemos a trabajar con esta opción, las fuerzas que quitamos son las fuerzas redundantes. Sería AY y el momento en B. Esta es otra posibilidad. Otra. Como si lo dejáramos en voladizo, profe, ¿se podría? O sea, quitar ¿También? Sí, sí. El momento y ¿Cuál de los dos apoyos quitarías? En A. Ajá. Entonces, lo que nos dice el compañero es quitar estas dos fuerzas, de modo que si los quitamos es como si no tuviéramos apoyo aquí. Es decir, la viga en voladizo, como bien nos indicó el compañero. Entonces, esa es una tercera posibilidad que también es válida. En este caso, las fuerzas que quitamos serían AY y el momento en A, y esas serían obviamente las fuerzas redundantes. Vea, vamos a explorar la siguiente posibilidad.
Si quitamos, por ejemplo, las dos fuerzas verticales, lo que nos quedarían, pues son dos apoyos guiados. Entonces, al aplicar la fuerza como está colocada aquí, ¿qué sucedería? Vean este apoyo y vean este otro. Eso nos ayuda a ver qué pasa. ¿Bailaría? ¿Cómo que bailaría? Ajá. Bueno, dicho de otra manera y más coloquial, díganme si no, esto se desplaza infinitamente hacia abajo, por decirlo así, porque no hay nada que restrinja a la estructura en esta dirección. Vean cómo están los carritos. ¿Sí quedaría claro que habría desplazamiento al aplicar la carga? Sí. Sí, profe. Este es un ejemplo de estructura hipostática. Esta elección no nos llevaría a nada en el procedimiento. Tendríamos alguna inconsistencia en el método y a partir de ese momento no podríamos hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, esta elección no es válida. A esto me refiero con la estabilidad de las estructuras. Si elegimos alguna de las opciones que nos resulten en una estructura hipostática, en cierta parte del procedimiento ya no vamos a poder continuar, por lo tanto el trabajo realizado hasta ese punto no va a haber servido de nada. Entonces, cuando elegimos las fuerzas redundantes, nada más hay que tener cuidado que al quitar las fuerzas nos quede una estructura, bueno, evidentemente isostática, pero también estable. Todas las opciones que dijeron los compañeros hace un momento son ejemplos de estructuras estables. Cualquiera de las tres nos va a llevar a los mismos resultados. Pero la opción que comenté al último, al quitar las dos fuerzas verticales, esa genera una estructura hipostática, por lo tanto esa elección no es válida. Y con esto quiero remarcar lo siguiente. Hay varias maneras de resolver, de aplicar el método, o sea, de elegir las fuerzas redundantes, pero no todas nos van a ser de utilidad. Solo nos van a servir aquellas que correspondan a una estructura isostática y estable. ¿Sí? Entonces, de todas las posibilidades, bueno, voy a tomar la primera opción que nos dijo el compañero. Quitando los dos momentos, equivale a tener dos apoyos fijos. Es decir, que la estructura que me queda es esta. Por lo tanto, la estructura es isostática y estable, y esas dos fuerzas que quité son las fuerzas redundantes. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe. Al momento de quitar los momentos, entonces no estamos diciendo que no hay ningún tipo de giro. Sí, que no hay momentos aplicados en esos puntos de la viga. Ajá. Evidentemente puede ocurrir algún desplazamiento aquí, o sea, una especie de giro aquí, pero a lo que se refiere es que aquí no hay momento y aquí tampoco hay momento como reacción. ¿Te queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces, observen que al quitar una fuerza, dense cuenta que quité esta. Entonces, automáticamente tengo otro tipo de apoyo, ¿sí?
que corresponde a las reacciones pues que quedaron, ¿no? Después de eliminar las fuerzas que tomé como redundantes. ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Ahora, esta estructura la voy a ocupar más adelante. Lo que sigue es el planteamiento de las estructuras donde voy a obtener los coeficientes de flexibilidad y los desplazamientos de la estructura isostática. Esas estructuras en este contexto les vamos a llamar estructura primaria y estructuras secundarias. Siempre aquí, de acuerdo a cómo vamos a plantear el procedimiento, va a haber una sola estructura primaria. Ahora, el número de estructuras secundarias va a ser igual al grado hiperestático. Entonces, como en nuestro caso el grado hiperestático es 2, voy a requerir 2 estructuras secundarias. Y para distinguirlas entre sí, pues a uno le voy a poner el subíndice 1 y al otro le voy a llamar subíndice 2. Ahora, si se dan cuenta, esta estructura fue resultado de haber quitado las fuerzas redundantes. ¿Con eso hay alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Entonces, esto significa que la estructura primaria es el resultado de quitar las fuerzas redundantes de la estructura original. Entonces, para construir la estructura primaria, lo único que hacemos es tomamos la estructura original, le retiramos las fuerzas redundantes y así obtenemos a la estructura primaria. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Continuamos? Entonces, necesitamos 2 estructuras secundarias. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Tomamos a la estructura primaria y le retiramos todas las fuerzas aplicadas de manera externa. Entonces, en este caso, pues necesito 2. Entonces, pues, esto lo replicamos. Y ahí tengo a las 2 estructuras secundarias que necesito. ¿Hasta aquí alguna duda? No, bueno, continuamos entonces. Ahora, ¿qué voy a hacer con cada una de esas estructuras? Lo que se hace en este punto es colocar una por una, o más bien en cada una de ellas, solo una de las fuerzas redundantes. Es decir, que a una de estas 2 estructuras le voy a poner un momento en A y a la otra le voy a poner un momento en B. El orden es como yo guste. ¿Con cuál de las 2 fuerzas redundantes quieren empezar? Con momento nada, ¿no, profe? Sí, está bien. Ajá. El orden es indistinto, ténganlo presente. Pero bueno, como nos propone el compañero, empezamos entonces por el momento en A. Significa que el momento en A se lo voy a aplicar a la estructura secundaria 1 y el momento en B se lo voy a aplicar a la estructura secundaria 2. Ahora, lo que yo puedo elegir en este momento es el sentido del momento. ¿Cómo quieren que vaya? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. Bueno, yo opino que horario. Sí, sí, no está bien. Esto es como gusten, o sea, es decir que aplicamos el momento en A y como nos dice el compañero, él propone ponerlo en sentido horario. Ahora, para el momento en B, vean que lo puse donde estaba originalmente la fuerza que quité. ¿Ya lo ven? Entonces, para el momento en B, lo aplicamos pues obviamente en el nodo B y
puede elegir libremente el sentido del momento. Es decir, que puede ser también horario o en este caso puede ser antihorario si lo deciden así. ¿Cómo gustan que sea este momento? Bueno, campechano no, profe, antihorario. Entonces, antihorario, ¿no sale? Así, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, lo único que nos queda es especificar una magnitud para esos momentos que acabamos de poner. Se tiene que poner forzosamente 1 porque como ustedes ya saben, la flexibilidad requiere poner una fuerza con magnitud igual a 1. Si ponemos una magnitud distinta con las modificaciones adecuadas a las fórmulas que dedujimos hace rato, pues podría aplicarse el método, pero como tal ya no se tendría que llamar flexibilidades, ya tendría algún otro valor, algún otro nombre. Entonces, como este método se llama de flexibilidades, forzosamente tiene que ponerse una magnitud unitaria. Ahora, si se dan cuenta, ya planteamos las dos estructuras secundarias que vamos a ocupar para desarrollar el método. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Una buena pregunta sería la siguiente. ¿Cuál de las tres estructuras contiene a las fuerzas originales? Hagan una comparación nada más. Bueno, continuamos entonces. Ahora, en este punto, ¿qué sería lo lógico que podría seguir? Digo, ya tenemos tres estructuras isostáticas. ¿Qué se les ocurriría que pueda seguir o qué consideran que sigue? Obtener las reacciones en cada una. Exacto. Y al obtener las reacciones, ¿qué podemos obtener también? Los elementos El mecánicos. momento. Muy bien, sí. Es lo que sigue. Sí. Entonces, ya una vez que tenemos planteadas las estructuras primarias y secundarias, lo que sigue es obtener las reacciones y los elementos mecánicos. Bueno, aquí no puse todas las indicaciones, pero bueno, ya sabemos que esta fuerza distribuida pues tiene un valor de 5. Entonces, debido a la sencillez de las estructuras, pues las reacciones aquí nos van a dar 10. En las otras estructuras, pues las reacciones van a ser, aquí va a tener que ser hacia abajo, y nos va a dar de 1/4, acá 1/4 positivo, y esta va a tener que ser hacia abajo, igual de 1/4 cada una de ellas. Ahora, estas reacciones se obtienen al aplicar la sumatoria de momentos en algún punto igual a 0, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y para cada una de las tres estructuras por separado. Si aplicamos esas ecuaciones, vamos a obtener este valor para las reacciones de cada una de las estructuras. Ahora bien, nada más tengan en cuenta que como no hay fuerzas horizontales aplicadas, lo que comentamos hace rato, las reacciones horizontales pues van a ser 0. En todos los casos. De hecho, el 0, pues como lo pueden notar, pues ya no lo estoy poniendo. Pero esto es solo válido para vigas, ténganlo presente. Entonces, ya determinamos las reacciones. No sé si así esté claro o quieren que se dé el detalle del cálculo de las reacciones de alguna de las estructuras. Así está claro. ¿Así estaría? Bueno, entonces continuamos. ¿Cuántos cortes ven en cada una de las estructuras? Uno en cada uno.
Muy bien. Como dice el compañero, es una en cada estructura. Cuando haya diferente número de cortes en cada una de las estructuras, pues esto lo podemos abordar en un ejemplo posterior. Bueno, ahorita por la sencillez de la estructura nos quedaron, pues más bien nos quedó el mismo número de cortes en cada una de las estructuras. Entonces, ya saben que cuando tenemos un corte, pues nos podemos quedar, bueno, siempre tenemos dos pedazos. Nos podemos quedar con el lado izquierdo, que es lo que estoy señalando, o con el lado derecho. En este caso, por la simetría de la estructura, me refiero a la estructura primaria, nos podemos quedar con cualquiera de los dos lados, porque pues básicamente es lo mismo. En este caso, pues aún así yo voy a decir que me quedé con el lado izquierdo. Como elemento mecánico voy a obtener el momento flexionante. Entonces, los momentos que obtenga de esta estructura les voy a poner un subíndice 0 para saber que me estoy refiriendo a la estructura primaria. Para el resto de las estructuras voy a ponerle un subíndice 1 para la estructura secundaria 1 y un subíndice 2 para la estructura secundaria 2. Entonces, aquí siempre lo vamos a hacer así. A los elementos mecánicos de la estructura primaria les vamos a poner un subíndice 0. Esto es nada más para tener un orden en los cálculos, porque como ustedes van a ver en ejemplos más complejos, vamos a tener un buen de momentos calculados, entonces es necesario distinguirlos entre sí. Por lo tanto, los momentos, si los nombramos de esta manera, pues ya vamos a saber de qué estructura estamos hablando. Entonces, en la sección 1, quedándonos con el lado izquierdo, si me quedé con el lado izquierdo para esta sección, en la estructura primaria, debo elegir esa misma sección para ese corte en el resto de las estructuras. Es decir, que no es válido hacer esto. Por ejemplo, si aquí me quedo con el lado izquierdo, no puedo elegir el otro lado para la otra estructura. Esto estaría mal. Tiene que ser el mismo pedazo para la misma sección en todas las estructuras. ¿Esto queda claro? Bueno, ¿continuamos? Sí, continuamos. Bueno, aquí voy a tener tres elementos mecánicos, momento 0, momento 1 y momento 2. Si nos quedamos con el pedazo izquierdo, como dije, para esta estructura, el momento interno va a ser 10 por x menos 5 medios de x cuadrada. Si nos quedamos con el pedazo izquierdo para esta estructura, el momento interno va a ser 1 menos x sobre 4. Y si nos quedamos con el pedazo izquierdo para esta estructura, el momento interno va a ser x sobre 4. Aquí, bueno, lo que hice es ya dar los resultados de manera directa, porque ya hemos visto en muchos ejemplos anteriores cómo se obtienen los elementos mecánicos. Entonces, aquí, bueno, se los dejo a su elección. ¿Podemos dejarlo así? ¿O quieren que se dé el detalle de alguno de estos elementos mecánicos, de cómo se obtuvo? Así está bien, profe. ¿Así está bien? Bueno, entonces así lo dejamos. Y ya tenemos los elementos mecánicos para cada una de las estructuras.
También nos falta establecer los límites de las integrales. En este caso, los límites de las integrales, recuerden que son los límites de cada corte. Y en este caso, iría de 0 a 4. Y tenemos propiedades mecánicas constantes, es decir, que el E por I en todos los casos es 1. Entonces, con todo esto, ya tenemos los elementos mecánicos. Hasta aquí, ¿tendrían alguna duda? Pues no como duda, pero sí como observación. Ese procedimiento se parece como al de trabajo virtual, ¿no, profe? Sí, de hecho es una particularidad de trabajo virtual, si lo queremos ver de esa manera. Si lo recuerdan, trabajo mínimo era la aplicación del segundo teorema de Castiliano, pero a estructuras hiperestáticas. En este caso, flexibilidades es la aplicación de trabajo virtual a estructuras hiperestáticas también. Como bien indica el compañero, es prácticamente el mismo procedimiento, nada más que en lugar de manejar dos estructuras, puede ser que en algunos casos, como el que estamos resolviendo, sean más de dos. ¿Sí? Ahora, bueno, antes de que se me pase, voy a hacer la siguiente pregunta. Si tuviéramos un grado hiperestático igual a 8, ya incluyendo la estructura primaria, ¿cuántas estructuras tendríamos que resolver? 8. Bueno, 8, pero estructuras secundarias. Incluyendo la primaria, serían 9. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, el número de estructuras secundarias es el grado hiperestático, ¿sí? Es igual al grado hiperestático, ténganlo muy presente, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ya teniendo los elementos mecánicos, ahora sigue trabajar con las ecuaciones que desarrollamos hace un momento. Con estas dos, en primer lugar, esta la vamos a ocupar al final. Entonces, sigue el cálculo de los coeficientes de flexibilidad, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, es conveniente saber cuántos coeficientes vamos a calcular. Para esto, tomamos la ecuación fuerza-desplazamiento. Ahorita explico por qué se llama así. Y el número de coeficientes está muy relacionado con el grado hiperestático. Es decir, esta matriz o vector llamado, bueno, se le llama vector en ciertos contextos, va a tener un número de elementos igual al grado hiperestático. En nuestro caso, si lo recuerdan, el grado de hiperestaticidad era 2. Entonces va a haber dos términos de subíndice 0. Para distinguirlos entre sí, pues a uno le llamo 1 y al otro le llamo 2. Y entonces ya tengo el número de coeficientes que tiene este vector. ¿Alguna duda? No, profe. No. Continuamos. Ahora, la matriz de coeficientes de flexibilidad va a ser cuadrada, que también el orden es igual al grado hiperestático. Pero como es cuadrada, es decir, que el orden es de 2 por 2. 2 porque tenemos el grado hiperestático igual a ese número. Entonces, como la matriz tiene que ser cuadrada, 2 por 2 es 4. Es decir, aquí tenemos 4 coeficientes de flexibilidad. ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Lo que sigue, el vector de incógnitas. Aquí es donde vamos a poner
Las fuerzas redundantes. Lo único que vamos a cuidar es el orden en el que tratamos a cada una de las estructuras secundarias. Vean. En la estructura secundaria 1, ¿cuál de las fuerzas redundantes pusimos? En momento no. Ah, muy bien, entonces, esa es la que va primero. En la estructura secundaria 2 pusimos el momento en B, entonces eso va en segundo lugar. Entonces, rebobinando, el vector de incógnitas, lo único que va a tener es las fuerzas redundantes en el orden en cómo se pusieron en las estructuras secundarias. Por último, el vector de desplazamientos impuestos a la estructura original. Aquí no hay nada de asentamientos ni desplazamientos en los apoyos. Por lo tanto, cada uno de estos términos es igual a 0. Este va a ser el caso común. Cuando haya algún asentamiento o algún desplazamiento en alguno de los apoyos, pues ese desplazamiento se coloca pues en el término correspondiente bueno, en esta matriz. Pero el caso común es que se tenga igual a 0. Entonces, de la manera en cómo construimos esta ecuación, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, si no hay dudas, bueno, se llama ecuación fuerza-desplazamiento porque recuerden que los desplazamientos de la estructura primaria, los coeficientes de flexibilidad que al final son desplazamientos, y los desplazamientos impuestos a la estructura aparecen en la misma ecuación que también involucra a fuerzas, en este caso las fuerzas redundantes. Como tenemos esas dos cantidades, por eso es que se le llama ecuación fuerza-desplazamiento, ¿no? Esas dos cantidades en la misma ecuación. Ahora, si tuviéramos un grado hiperestático igual a 8, ¿cuántos términos tendríamos aquí? 8. 8. ¿Acá? 16. No. Bueno, te dejaste llevar por la multiplicación sencilla, 8 por 2. No, es matriz cuadrada. 64. 64, sí. Ajá, sí, es algo, o sea, esta operación, la interpretaste como 8 por 2, ¿no? Pero, o sea, sí, me queda claro que sí lo hubiera respondido bien, nada más que, digamos que te dejaste llevar por la mecanicidad de la operación, ¿no? 64, entonces, si fuera un grado hiperestático igual a 1, ¿cuántos coeficientes de flexibilidad? Ay, Dios, siempre pasa esto, no sé por qué. ¿Cuántos coeficientes de flexibilidad? O sea, ¿cuántos términos aquí tendríamos? 1. 1. 1, muy bien. Sí. Y así sucesivamente según el grado hiperestático que tengamos. De aquí podemos observar pues lo siguiente, ¿sí? Si la estructura tiene pues un grado hiperestático alto, pues la cantidad de trabajo que hay que hacer pues es demasiado también, ¿sí? Entonces, por esa razón es que aquí vamos a tratar grados hiperestáticos muy pequeños. Sobre todo por la cantidad de trabajo que habría que hacer si tratamos con un grado hiperestático, por ejemplo, igual a 5. ¿Sí? Tendríamos que tratar por ejemplo, el grado hiperestático igual a 5, ya incluyendo todos los coeficientes, sería 30. Entonces sería demasiado trabajo. Y pues yo creo que los conceptos y la aplicación del método en general se pueden entender muy bien con ejemplos no tan grandes. Y vean que el procedimiento, ¿cuánto llevamos? Apenas de solución. Todavía no vamos a la mitad. Y pues la estructura pues realmente no es muy grande que digamos, ¿no? Entonces para estructuras más complejas pues imagínense el trabajo que hay que hacer.
Entonces, básicamente es la razón de por qué tratamos con estructuras con grado hiperestático pequeño, ¿sí? Ahora, de acuerdo a nuestro problema, debemos de calcular 6 coeficientes. Es lo que vamos a hacer enseguida, ¿sí? Quedamos que íbamos a calcular 6 coeficientes de flexibilidad y de desplazamientos de la estructura primaria. Bueno, ya en total. Entonces, la fórmula es la del trabajo virtual, como lo pudimos ver pues arriba. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa fórmula a los datos que tenemos para resolver en este problema? Bueno, la fórmula nos dice que es un momento por otro. Entonces, la forma de aplicar esa fórmula a los datos que tenemos es la siguiente. Bueno, empecemos por este coeficiente. Entonces, nos dice la fórmula que es la integral de un momento por otro. Es decir, que aquí debo de considerar dos momentos, ¿sí? Ahora, ¿cuál de esos, cuál de todos los momentos de los que dispongo voy a utilizar para este coeficiente? Pues estos subíndices me dice qué momentos voy a tomar. Por ejemplo, aquí me dice 0, 1, es decir que voy a tomar el momento subíndice 0 y el momento subíndice 1. Es decir, el momento de la estructura primaria junto con el momento de la primera estructura secundaria. Entonces, si quisiera calcular el segundo coeficiente, como los subíndices son D0, 2, entonces debo de tomar el momento 0 y el momento 2. Para los coeficientes F son los mismos, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, F11 significa que debo de tomar el momento 1 y el momento 1. Y así sucesivamente. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Vamos a sustituir ya los datos directamente en las integrales. Bueno, los límites son de 0 a 4. Entonces, el primer momento es este, o sea, el momento 0. Y aquí me dice que también debo de considerar el momento 1. Entonces tomamos el momento 1. ¿Qué es este? Diferencial, pues aquí no tenemos. Recuerden que en ciertos casos sí vamos a calcular diferenciales. Y tenemos 1e por i. Entonces, de esta manera ya elaboré el primer coeficiente. Por ejemplo, para el segundo, pues nos dice que tenemos el momento 0, pero ahora por el momento 2, es decir, que este momento por este otro. Y de esta manera ya tengo el segundo coeficiente. Para el tercero, nos dice
que es el momento 1 por el momento 1. Es decir, que tenemos que repetir aquí este momento. La manera de construir el resto de los coeficientes es igual. F1, 2, pues es el momento 1 por el momento 2. Y entonces aquí, esto sería, bueno, tomando los datos correspondientes, pues tendremos esto. Y por último, nos falta el F22. En este caso, pues, es esto. Y al resolver todas las integrales ya tengo todos los coeficientes. Aquí si se dan cuenta, bueno, nos faltó como que el 2,1, pero es lo mismo que este coeficiente. Para el F21 tendría que resolver esta integral. Y vean que es exactamente la misma que esta. Entonces, los coeficientes de flexibilidad que tengan índices distintos, pues son iguales, ¿no? O sea, nada más tomamos el valor de la integral correspondiente. Entonces ya tengo todos los coeficientes y ya nada más hay que calcular cada una de estas integrales para determinar su valor numérico. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos. Vamos a calcular los coeficientes. Este da 4/3. Mm. Este da 40/3. Y este nos da igual 40/3. En este caso fue únicamente una coincidencia que algunos coeficientes nos resultaron igual en su valor. Generalmente dan diferentes. Sí. Bueno, ya una vez teniendo los valores numéricos, hay que darnos cuenta de algo. ¿Se tendría la posibilidad de que estos dos coeficientes nos dieran negativo? No, ¿No? ¿Cuál sería la razón de tu razonamiento, compañero?
porque así M1 o M2 fueran negativos, al multiplicarlos por sí mismos se va a volver positivo. Muy bien, exacto. Si se dan cuenta como que es un término al cuadrado, entonces, como bien dice la compañera, nunca va a haber la posibilidad de que estas integrales den cero. Eso por lo siguiente, ahorita vamos a ver cómo nos queda el sistema de ecuaciones, pero ténganlo presente, ¿sí? Debe de quedar así bueno, más bien tengan presente lo que indicó la compañera, es correcto lo que dijo, ¿sí? Entonces, ya una vez teniendo los coeficientes, pues los ordenamos en la ecuación que habíamos desarrollado al inicio. Aquí da. Entonces, al acomodar los coeficientes en la ecuación original, tenemos este sistema de ecuaciones, ¿sí? Ahora, en la que vamos a hacer algunas observaciones es en la matriz de flexibilidades, ¿sí? Si se dan cuenta, la diagonal principal, los términos forzosamente tienen que ser mayores que cero. Esto es por la indicación que nos comentó la compañera. No cabe la posibilidad de que dé cero o negativo, alguno de estos coeficientes que corresponden a la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal sí puede ser cualquier valor, pero si se dan cuenta la matriz de flexibilidades nos quedó simétrica, ¿sí? Esto tiene que ser así, siempre. Desafortunadamente el método de flexibilidad no tiene comprobación, entonces, aunque se cumplan las condiciones que acabamos de mencionar para la matriz de flexibilidades, no nos asegura que nuestro resultado sea correcto. Hay que tener presente esto. Ahora, nada más hay que resolver esta ecuación para encontrar los valores de los dos momentos que indican aquí que se indican como incógnitas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a despejar de la ecuación que tenemos. Es un despeje como siempre lo haríamos en una ecuación ordinaria. Primero, esto lo tenemos que pasar del otro lado con signo contrario. Si tuvieran diferentes signos cada uno de sus elementos, pues les cambiamos el signo, obviamente porque los estábamos pasando del otro lado. Y para despejar esta matriz, pues la pasamos del otro lado como inversa. Entonces, el resumen de la operación que debemos hacer es la matriz de flexibilidad es inversa multiplicada por este término, pero con los signos contrarios de cada uno de sus elementos. Si lo hacemos de esa manera, vamos a llegar al siguiente resultado. El primero nos quedó negativo como 20 tercios. Y el segundo, bueno, en este caso dio también lo mismo, negativo como 20 tercios. Entonces, esta es la solución de las fuerzas redundantes aplicando el método de flexibilidades. La esencia del método llega hasta aquí, hasta que obtenemos la solución del sistema de ecuación. ¿Alguna duda?
Profesor, ¿sí? ¿cómo dijo que se solucionaba la matriz para sacar el Esta momento? matriz inversa que multiplica a esta otra, pero con los signos invertidos. ¿Sí? ¿Sale? Es decir, que esta matriz, los dos términos debes de manejarlos con signo negativo. Simplemente le cambias el signo a cada uno de los términos, ¿sale? Y llegamos a ese, bueno, a ese resultado que tenemos. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces, ahorita vamos a poner los resultados en la estructura original. Este es un ejemplo que vamos a resolver después de terminar el primero que estamos viendo. Entonces, bueno, ya tenemos la solución de este sistema de ecuaciones. En nuestro caso, los momentos como se propusieron en las estructuras secundarias, pues son en este sentido. Este momento se propuso así. Y este momento pues se propuso así. Entonces, eso lo retomo porque para interpretar adecuadamente los resultados, debemos de poner las fuerzas como las propusimos en las estructuras secundarias. Por eso tomé estos sentidos del procedimiento como lo acaban de ver. Ahorita vamos a aplicar por último la ecuación que tenemos aquí para las fuerzas faltantes. De la solución obtuvimos únicamente los momentos, es decir, obtuvimos estas reacciones que están en color verde, pero faltan las dos que están en rojo. Entonces, las fuerzas faltantes son justamente esas dos que faltan. ¿Sí? El orden pueden ir como quieran. ¿Cuál quieren considerar primero? Bueno, vamos a seguir entonces este orden. Ya que tenemos ese orden, el primer término, bueno, más bien todos los términos tienen que seguir ese mismo orden. Entonces, cuando ocupamos esta ecuación, lo único que vamos a considerar es que los signos de las fuerzas, en este caso las reacciones, van a llevar pues las convenciones que hemos manejado pues desde siempre que hemos tratado con materias de estructuras. En primer lugar, vamos a poner las reacciones de la estructura primaria. Vean que las dos fuerzas son positivas, o sea, AY vale 10 y BY también vale 10. Por separado ponemos todas juntas las de las estructuras secundarias. Entonces, las reacciones de la primera estructura secundaria es menos un cuarto y un cuarto positivo. Y de la segunda estructura secundaria
un cuarto positivo y menos un cuarto. Y de esta manera ya tenemos los vectores y matrices de reacciones de la estructura primaria y de cada una de las estructuras secundarias. ¿Alguna duda con esto? Seguimos. Por último, esta última matriz la multiplicamos por la solución del sistema así como lo obtuvimos, sin hacerle ninguna modificación. Entonces, aquí ya no va ninguna matriz inversa ni nada de eso. Entonces, nada más hacemos la operación indicada por esta ecuación. Si lo hacemos, vamos a llegar a lo siguiente. (40 tercios) aquí. No, esperen un momento, estoy mal en el primer resultado. Profe, ¿y cómo supo que está mal? ¿Cómo supe que perdón? ¿Cómo sabe que está mal en el resultado? Que se equivocó al hacer la operación. Como mencioné, este método no tiene comprobación. Entonces, si hicimos algo mal, con este método únicamente no podríamos darnos cuenta si nuestro resultado es correcto o no. Porque aunque arrastremos un error en el procedimiento, al final el valor de las reacciones, nos quede el valor que sea, nos va a dar el equilibrio, como debe ser. ¿Sí? Desafortunadamente, este método no tiene comprobación. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si aplicamos únicamente este procedimiento, entonces no vamos a tener posibilidad pues de saber si estamos bien, ¿no? Por mala fortuna, este método es así. Para comprobar nuestro resultado, tendríamos que acudir a otro método o aplicar directamente algún otro procedimiento. Por ejemplo, el método de rigideces, que va a ser el que vamos a ver en el tercer parcial, ese sí tiene comprobación. Sí. Desafortunadamente este método es así, no tiene manera de comprobarse si el resultado que obtuvimos es correcto o no, por lo tanto exige que se haga con mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, si el equilibrio al final nos da, pues imagínense, ¿no? Todavía está peor el asunto, porque si con errores nos da el equilibrio, ahora, si no nos diera el equilibrio aún así, pues significa que no tenemos idea de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, como les comento, este método es así. Hay que hacer todas las operaciones con mucho cuidado, ¿sí? Profe, y Entonces, entonces, ¿por qué se sí. enseña un método que no tiene comprobación? Bueno, hay muchos métodos que no tienen comprobación y se enseñan. O sea, por ejemplo, hasta ahorita tú ya llevaste materias de diseño, que es estructuras de mampostería, ¿no? Sí. Sí. Si tú diseñas, por ejemplo, una viga bajo cierta carga impuesta por el proyecto, pues llegas a un diseño, por ejemplo, de tanto de refuerzo por flexión como refuerzo por cortante, ¿sí? E incluso también el diseño trata de eso,
tú tienes que especificar la B y la H, ¿sí? Y también el recubrimiento, ¿no? Que vamos a obtener para calcular el peralte, ¿sí? Entonces, tu diseño puede estar bien, pero ¿qué te asegura que la carga que supusiste para diseñar está bien? ¿Cómo compruebas que la carga que pusiste para diseñar está bien? Esa fuerza. Recuerda que es común que las fuerzas o las cargas vengan de tu análisis de la losa, ¿no? Seguramente hiciste algo como esto, ¿no? Y en base a las áreas tributarias, tienes una fuerza de diseño, ya aplicando los factores correspondientes. Con tu diseño final, ¿cómo sabes si esta carga está correcta o no? ¿Te das cuenta que hay muchos métodos que nos enseñan que no tienen comprobación? Sí, profe. Sí. Y bueno, te hago esta observación porque si es una duda muy legítima la que tienes. ¿Qué sentido tiene aplicar algo que no voy a poder comprobar? Pero date cuenta que muchas cosas son así. Es decir, que por ejemplo, si tú ya estás hablando de este mismo ejemplo de diseño, tienes que hacer todo con mucho cuidado, porque las cargas que deduzcas de tu análisis de cargas, por ejemplo, en esta losa, van a ser las que vas a ocupar para tu diseño. Tu diseño puede estar bien, pero si las cargas impuestas no son las correctas, pues al final puede haber condiciones en tu estructura que pues le causan algún problema, ¿no? Desafortunadamente esto es así. Ahora, no, en este tema podemos abordar muchos aspectos, por ejemplo, ¿no? Para el análisis de tu carga unitaria, ¿no? Ya sabes que tienes que hacer como una especie de sándwich de todos los materiales, ¿no? ¿Sí lo recuerdas? Por ejemplo. Sí, perfectamente. Pues si estamos hablando de losa, pues tienes tu losa, que tiene cierto peso, el firme de concreto simple o de algún otro material para el recubrimiento. El recubrimiento, por ejemplo, si es loseta y todo lo que consideres, ¿no? Tú tomas en cuenta ciertos pesos, ciertos espesores. Por ejemplo, vamos a pensar en que esto es la losa, que este es un firme de concreto simple o algún otro material para pegar una loseta, por decirlo así. Tú dices que tu losa es de 10 centímetros, tu firme es de 2 y tu loseta es de 1.5, por decirlo así. Y si al albañil se le ocurrió hacer este firme de 3 centímetros, ¿cambiará esta carga? Sí cambiaría. Sí cambiaría, pero tu análisis lo hiciste con esto. Entonces tu diseño tiene variaciones respecto de lo que originalmente, perdón, de lo que en la realidad va a construirse. Con esto también quiero decirte que hay veces que no todo está dentro de nuestro control, ¿no? ¿Qué te asegura que la losa sea realmente de 10 centímetros? Para esto está la supervisión y hay que ponerse muy vivo al trabajar en la obra, ¿no? Que realmente lo que tú supusiste en el diseño sea lo que realmente se construye. Y te aseguro que aún así, aunque por más atención que pongas, va a haber alguna variación. De ahí que tenga sentido los factores de reducción y los factores de aumento de cargas para tratar con las cargas de servicio, ¿no? Recuerda que aplicas una serie de factores y aumentas las cargas para obtener algo que se llaman cargas últimas. Y las resistencias de diseño son las resistencias nominales afectadas por un factor de reducción. Todos esos factores tienen ese sentido de cubrir
esos aspectos que no están en nuestro control. Pero a lo que voy es que, nuevamente, ¿no? O sea, hay varias cosas que no, digamos que no tienen así como una comprobación específica y aún así tienen que hacerse, ¿no? O sea, en este caso el método de flexibilidad es teórico, pero bueno, te acabo de dar un ejemplo de donde pues tampoco tenemos comprobación y aún así sirve para cierto propósito, ¿no? No sé si queda sí respondida a tu duda. Sí, quedó ¿Quedó disipada mi claro? duda. Sí, es eso, compañero, sí. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario que quieran hacer en este momento? Bueno, continuamos entonces. Vamos a interpretar los resultados que nos acaban de salir. El resultado del sistema de ecuaciones que obtuvimos a través del método de flexibilidades, los resultados nos salieron negativos. Eso significa que el sentido propuesto de las reacciones es incorrecto. Lo único que hacemos es corregirlo, como lo acabo de hacer. ¿Alguna duda con esto? Bueno, continuamos. Con la ecuación de fuerzas faltantes. Como todas las fuerzas siguen la convención de signos que siempre hemos manejado para todas las fuerzas, pues debe de mantenerse en estas reacciones. Los dos nos salieron positivos, significa que ambas van hacia arriba. Y tiene un valor de 10. Y con esto ya tenemos las reacciones de la viga. ¿Dudas? Bueno. Entonces, ya vimos un ejemplo sencillo de la aplicación del método de flexibilidades. A continuación vamos a ver otro ejemplo ya más, un poquito más elaborado, donde también vamos a encontrar las reacciones. Ahora vamos a resolver este marco. Pues evidentemente no lo vamos a poder resolver todo el día de hoy. Vamos a tener que terminarlo la próxima ocasión. Pero bueno, esperemos llegar a una buena parte del procedimiento. Avanzar lo más que se pueda, ¿no? Bueno, entonces vamos a determinar las reacciones de la siguiente estructura, ¿sí? Bueno, ya saben, aquí vamos a quitar las indicaciones para no tener tanta, para tener más espacio libre. ¿Qué es lo primero que hacemos? Determinar el grado de hiperestaticidad. Muy bien. Encontrar el grado hiperestático, como bien nos señala la compañera. Es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio. Como esto es una viga, pero como esto no es una viga, entonces las observaciones respecto de las fuerzas horizontales pues ya no son aplicables. Acá tenemos una reacción, acá tenemos otra.
Y aquí, bueno, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, pues tenemos 3 reacciones. Entonces, como podemos observar, tenemos 6 reacciones y aquí pues ya son todas las ecuaciones de equilibrio, que en este caso son 3. Entonces, el grado hiperestático es 3. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Lo que sigue es, bueno, a ver qué recuerdan que sigue. Proponer las fuerzas redundantes, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Y eso cómo lo hacíamos? De acuerdo al grado de hiperestaticidad. Es fundamental el grado hiperestático. Ajá. Entonces, como bien nos indica el compañero, en nuestro caso, pues el grado hiperestático es 3, entonces vamos a tener 3 fuerzas redundantes. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo elegimos las fuerzas redundantes? A ver. Bueno, no sé si esté bien dicho, pero algo que tenga sentido. Sí, bueno, digamos que, bueno, interpretando tu respuesta, sí tengo o sea, sí tienes la idea de qué o sea, de cómo tiene que quedar al final las estructuras que vamos a resolver. Nada más que vamos a cambiar de términos, ¿no? O sea, a lo que te refieres seguramente es que la estructura que quede pueda resolverse, ¿no? O sea, Sí. y sí, que pueda resolverse. Y esto va a suceder si nos queda isostática y estable, ¿sí? Entonces, esas serían las palabras que deberías manejar, ¿no? Que la estructura quede isostática y estable. No es que tu respuesta sea incorrecta, más bien hay que utilizar las palabras en el contexto en el que nos estamos encontrando, ¿sale? Ahora, ¿cómo le hago para saber o para proponer las fuerzas redundantes? Ya sé que deben ser 3, ahora ¿cómo las elijo? O sea, ¿qué hicimos en el ejemplo anterior? Se modificaron los apoyos. Ajá, pero el modificar los apoyos implicó hacer algo. ¿Qué hacíamos? Quitar fuerza. Exacto, quitamos las fuerzas. En este caso necesitamos quitar un número de fuerzas igual al grado hiperestático. Entonces, ¿cuál de esas fuerzas quitarían? Bueno, ¿cuáles? ¿Podría quitarlas del apoyo fijo y la del móvil? Muy bien, sí. Si quitamos estas 2 fuerzas y esta, es como si aquí no tuviéramos apoyos en estos 2 lugares. Entonces, observen que la estructura que nos quedó es isostática y también estable. Seguramente en estructuras isostáticas resolvieron algún marco parecido a este. Esta es una opción. Como es la primera opción que escuché, entonces es la que vamos a tomar. Pero me gustaría que propusieran alguna otra opción para que vean que pues hay varias posibilidades de resolver este problema. Otra opción, ¿cuál podría ser? Quitar las 2 fuerzas horizontales y el momento. Ajá, sí. Si quitamos las 2 fuerzas horizontales y el momento, entonces este apoyo se transforma en móvil y este también se transforma en móvil por las fuerzas que quedaron.
debido a las fuerzas aplicadas, es probable que esta estructura sea estable. El único problema es si aplicáramos una fuerza horizontal externa aquí, ¿qué sucedería? Pues ya no estaría Se en equilibrio la deslizaría. estructura. Se estaría Exacto. estabilizando. Sí. Como dicen los compañeros, bueno, cada uno lo dijo de manera distinta, pero la esencia de su comentario es exactamente lo mismo. Habría desplazamiento en este sentido. Entonces, la estructura, así como está planteada, es muy probable que no tenga ningún problema al resolverse. El detalle es que habría algún desplazamiento en este sentido si es que hubiera una fuerza aplicada de esta manera. Por lo tanto, esta opción como que no la recomendaría mucho por la probable inestabilidad que se produciría, ¿no? Sí. Otra. Quitar las reacciones del empotramiento. Ajá, esa es otra posibilidad. Si quitamos todo el empotramiento, esta es una estructura isostática y también estable. Entonces, vean que ya consideramos 3 posibilidades. Una que no es recomendable y 2 que sí lo son. Como dije, voy a tomar la primera que se dijo, que es quitando estas 2 fuerzas y esta otra. Si quitamos esas fuerzas, equivalentemente tenemos esto, y esas fuerzas que quitamos son las fuerzas redundantes. ¿Alguna duda con esto? Bueno, ahora, a la estructura que nos quedó, ¿cómo le llamamos? Estructura primaria. Muy bien, estructura primaria. Ahora, ¿cuántas estructuras voy a necesitar? Secundarias. 3. 3. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso para empezar a construir las estructuras secundarias? Quitar las fuerzas aplicadas. De la estructura primaria. ¿Sí? Entonces, retiramos todas las fuerzas. Necesito 3, entonces, bueno, aquí tenemos. Pues las 3 estructuras que voy a manejar. En este ejemplo. Ahora, ya que tenemos la estructura de esta manera, ¿qué hacemos? Poner los sentidos de las fuerzas redundantes. Muy bien, sí. Ahora, el orden es como yo guste. ¿Cuál ponemos primero? Pues así como está, ¿no? Así como está. Entonces, AX, ¿hacia dónde quieren que vaya? Hacia la derecha. Bien. ¿Y AY? Hacia arriba. Y pues ya de una vez suponemos la otra reacción también hacia arriba. Y bueno, aquí pues recuerden que le ponemos esta magnitud. Y de este modo ya tenemos las estructuras primarias y secundarias que vamos a manejar. Vemos lo siguiente, para empezar, bueno,
La estructura va a tener más cortes, pero también es un grado hiperestático mayor. Vean cuánto se incrementó el trabajo que vamos a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, este ejemplo nos sirve para reafirmar lo que dijimos, ¿no? No vamos a poner un grado hiperestático alto porque de por sí ya es mucho trabajo. Entonces, si ponemos un grado hiperestático más grande, pues imagínense. Entonces, bueno, ya tenemos esto. A los momentos que salgan de la estructura primaria les llamo momento cero y al resto, pues el mismo índice de la estructura correspondiente. Recuerden que en este momento hacemos el cálculo de las reacciones y de los elementos mecánicos. Para las estructuras que nos quedaron, existiría la posibilidad de evitar el cálculo de reacciones, pero como al final los vamos a ocupar, pues no está de más calcularlas. Entonces, la reacción aquí nos va a dar 32, esta nos va a dar 0. Ahorita vemos lo demás. Denme un momento. Este es hecho por... Este momento va a dar de 112, pero en sentido inverso. Es decir que debo de corregir el sentido que propuse. La reacción, pues esta va a ser 1 hacia la izquierda. En vertical va a ser 0 y en momento está bien propuesto. Va a ser 2. Este va a ser 1 hacia abajo. Esta va a ser 0. Y el momento va a ser de 5.5. Finalmente, la otra estructura, esta reacción va a ser 1, esta va a ser 0 y el momento así como está nos va a dar de 1.5. Entonces, bueno, aquí está el cálculo de las reacciones. Lo hice así porque como ya había mencionado, pues ya vimos muchos ejemplos en el primer parcial. Sin embargo, ¿quisieran que se dé el detalle del cálculo de reacciones de alguna de las estructuras que tenemos ahí en la pantalla? Bueno, continuamos. ¿Cuántos cortes ven en cada una de las estructuras? 2. 2, efectivamente. Ya sabemos que los cortes los repetimos en todas las estructuras, pero tiene que seguir la misma nomenclatura para todos. Y ahí están los 2 cortes para cada una de las estructuras. Entonces, bueno, ya nada más seguiría la parte de los elementos mecánicos. Entonces tenemos 2 secciones. Fijándonos en la estructura primaria, en el corte 1 me voy a quedar con el lado izquierdo, que es lo que acabo de señalar. Pero, como elegí ese pedazo para esa estructura, debo elegir el mismo pedazo para el resto de las estructuras, es decir, también el pedazo izquierdo. Entonces, el momento 0 nos va a dar 8 menos 4x cuadrada. El momento 1 nos va a dar 0. El momento 2 nos va a dar x. Y el momento 3 nos va a dar 0 también.
Evidentemente, pues ya nada más puse el resultado. Si quieren que se dé el detalle de alguno de esos cálculos, pues me dicen, de favor. Los límites, pues van de 0 a 4, bueno, aquí se alcanza a ver. El E por I de esa barra o de esa sección es 1. Y aquí por la barra inclinada, como lo vamos a manejar, necesitamos la diferencial de arco, pero como estamos analizando la barra recta, no hay diferencial de arco en este caso. Ahora, para la sección 2, voy a elegir el lado derecho, que es esto que estoy señalando aquí. Debo elegir el mismo pedazo para todas las estructuras, ¿sí? Entonces aquí le ponemos lado derecho. El momento 0 nos va a dar 32 por X menos 112. El momento 1 nos va a dar 2 menos 4 tercios por X. Aquí acuérdense nada más que lo que estoy haciendo aquí es plantear la X horizontal y calculamos una Y vertical. Esta Y en este caso vale 4 tercios por X. Déjenme nada más comprobar el 4 tercios. Sí, efectivamente es 4 tercios. El momento 2 nos va a dar 5.5 menos X. El momento 3 nos va a dar 5.5 menos X también, perdón, 1.5 menos X. Y como estamos eligiendo una X horizontal, o sea, la X va en este sentido, los límites de la variable es de 0 a 1.5, que corresponden a esta distancia. Y como vamos el E por I, pues es 2 para esta barra, y la diferencial de arco para coordenadas rectangulares con la Y calculada nos da lo siguiente. 5 tercios por dx. Y con esto ya tenemos todo lo necesario para empezar a calcular los coeficientes. ¿Alguna duda? Bueno, No, profe, todo bien. ¿todo bien? Bueno, si quieren que se dé el detalle de alguno de los resultados, pues me indican. Pero lo que seguiría, pues ya es justo el cálculo de los coeficientes. Como bueno, por el tiempo que nos queda, no nos va a dar tiempo de hacerlo. Entonces, por el día de hoy le dejamos hasta aquí. Y si quieren que se dé el detalle de alguno de los cálculos que acabamos de hacer en esa tabla, pues nada más me indican la próxima ocasión y lo vemos con todo gusto. Si no fuera necesario, pues ya pasamos directamente al cálculo de los coeficientes. Entonces, por el día de hoy es todo. Buen día a todos.